Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, o como decimos los periodistas, el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, mucha discusión al darse a conocer el lunes pasado los datos del ejercicio presupuestal del año pasado por parte de la Secretaría de Hacienda. Tú tuviste una conferencia el día de ayer para comentarlo. Y bueno, quisiéramos ver si pudiéramos contigo, para el auditorio, pues tener algunos detalles sobre este incremento que por un lado se dio en la recaudación y también lo que ha sido observado por algunos integrantes de la oposición como un mayor gasto. Incluso hay quien habla de un gasto desenfrenado por parte de la Administración Federal. Creo que tú tienes comentarios al respecto, Luis. Sí, por supuesto, muchas gracias por la oportunidad de comentarlos. Son datos importantes los que se han publicado y en general muy positivos para el país. Empezaría por el dato que publicó ayer el INEGI, sobre el cual descansan las finanzas públicas, que es el crecimiento económico. La economía creció 2.3% el año pasado, fue 0.2 puntos porcentuales mayor a las expectativas que traían los analistas del sector privado y a la mitad del rango estimado por la Secretaría de Hacienda a mitad del año pasado. Sobre este desempeño, lo que observamos fue efectivamente un muy buen desempeño de la recaudación, particularmente la recaudación tributaria. La verdad es que el desempeño del consumo de los servicios en México han permitido que haya una buena recaudación. Los ingresos tributarios crecieron 11.9% real, alcanzaron 14% del PIB. ¿Qué pasó después con el gasto? Si me permites, me gustaría pasar al resultado más importante, que es el déficit, y de ahí regresar al gasto. El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos, y la medida más amplia es los requerimientos financieros del sector público. Aquí, de acuerdo al paquete autorizado por el Congreso, tendríamos que haber llegado a 3.5% del PIB. Y la verdad es que hubo un desempeño muy favorable y llegamos a 2.9% del PIB. Incluso un poco por debajo de la estimación que había hecho el gobierno a mitad del año pasado, que era de 3%. Y sobre todo yo destacaría la reducción del déficit con respecto al que vimos en 2015 en 1.2 puntos del PIB. Esto es parte de una trayectoria de consolidación que se comprometió desde 2013, se cumplió la meta en 2014 con 4.7, se cumplió la meta en 2015 con 4.1, una disminución de medio punto. Como te decía, para el año pasado tendríamos que haber disminuido al menos medio punto más, terminamos disminuyendo 1.2 y por lo tanto son 3 años de consolidación fiscal que realmente se ven muy sólidos. Déjame pasar ahora al detalle del gasto, porque efectivamente ha suscitado alguna controversia. Se señala que el gasto fue 686,000 millones de pesos por arriba de lo programado. Así es. Pero déjame señalar de qué se tratan. Son recursos que efectivamente no estaban programados, pero sin duda estaban contemplados y autorizados. Y lo venimos diciendo desde principios del año pasado, y con una nota explicativa a mediados del año pasado muy detallada. En gran medida viene de lo siguiente: Pemex y CFE, por mandato de la reforma energética, debían hacer una reforma a su sistema de pensiones. No se puede cambiar por ley, que tienen que negociar con los sindicatos. Si se lograba una reforma que ahorraba dinero para el gobierno federal y para las empresas, entonces el gobierno se comprometía a compensarlos por cada peso de ahorro que lograran, darles un peso adicional para que el efecto en su balance fuera del doble. Es decir, un incentivo a lograr ahorros y lograr eficiencias. Tanto Pemex como CFE lograron acuerdos muy importantes con sus sindicatos y por lo tanto eran sujetos de recibir transferencias el año pasado. Entonces no estaban en el presupuesto porque los acuerdos se alcanzaron con los sindicatos después de que se aprobó el presupuesto, pero sin duda estaban contemplados en la ley. Déjame decir algo más sobre estos recursos. Contablemente se registra como un gasto, pero en realidad es un gasto del gobierno federal y un ingreso de las empresas que se neutraliza en el balance público, pero además, detrás de eso, hay un verdadero ahorro por ese mismo monto en el balance de las empresas. A Pemex el año pasado se le transfirieron 160,000 millones de pesos, es un poquito menos del ahorro total porque se le había dado un adelanto en 2015, y en CFE se le transfirieron 161,000 millones de pesos. Entonces, esto te explica 320,000 millones de pesos. Además de eso, tenemos por el lado de los ingresos excedentes el remanente de operación del Banco de México. El Banco de México tuvo utilidades muy importantes en 2015, básicamente porque se revaluaron sus reservas internacionales,
Y eso te explica 239,000 millones de pesos del remanente de operación del Banco de México. Entonces, prácticamente esto es lo que explica los ingresos excedentes. Ahora, todo esto, déjame explicar, casi todo esto se refleja en un gasto adicional. Tanto las transferencias a Pemex como a CFE, que en realidad son un ahorro, y del remanente del Banco de México, el 70% se da para cancelar deuda. Eso no se registra como gasto, se registra como una cancelación de deuda, pero el 30% se deposita en los fondos de estabilización. Es claramente un ahorro, el dinero no sale del sector público. Y eso incrementa también el gasto del gobierno en el registro, pero económicamente está ahí. Entonces, la explicación es muy clara, son conceptos que se adelantaron durante años, se legislaron años atrás, se explicaron con mucha anticipación, y si tú ves los datos de gasto agregados, se ve una conclusión muy clara. Déjame darte 3 datos. El gasto sin inversiones financieras, que excluye estas transferencias a Pemex y a CFE, fue de 25.2% del PIB, cuando el año anterior había sido 25.9%. Y, por su parte, el gasto sin incluir estas transferencias financieras, las pensiones, el costo financiero y las transferencias, o sea, participaciones a los estados, que son rubros que no controla el gobierno y se determinan por ley, disminuyó del 17% del PIB a 15.8% del PIB. Aquí vemos la contención del gasto, vemos también un buen desempeño en los ingresos, y eso es lo que explica que se haya cumplido cabalmente con el compromiso en materia de déficit fiscal, y ya son 3 años seguidos. Luis, déjame preguntarte, estas transferencias financieras, ¿qué efecto tendrán si lo proyectamos a futuro, pues en el peso de la deuda? ¿Estamos efectivamente reduciéndolo, la estamos conteniendo, o estamos en un escenario en que esta deuda va a ir creciendo todavía por muchos años? Qué bueno que lo preguntas. No tiene ningún efecto en el nivel total de la posición financiera del sector público agregado. Si sumas a Pemex y a CFE, lo único que pasa es que antes Pemex y CFE tenían obligaciones de pago en pensiones, las redujeron, eso reduce el total de, digamos, en el sentido amplio de la deuda del sector público, hasta allá hay un ahorro, y luego lo que estamos viendo reflejado en la contabilidad es que el gobierno le pasa un fondeo a Pemex y CFE, y eso lo que hace es que redistribuye la carga de estos pasivos hacia adelante, pero no la incrementa de ninguna manera. Pero en el agregado, esta transacción viene apoyando a un ahorro claro para el sector público. En el caso del Fondo de Estabilización, claramente es un ahorro también. Digamos, si tú mides la deuda neta, son los pasivos menos los activos, reduce la deuda neta. Y finalmente lo que te diría es que esto lo que nos está permitiendo es cumplir con lo que se proyectó cuando se presentó el paquete fiscal para 2017. Con base en este desempeño, vemos muy posible que para 2017, que es lo que tenemos programado, se estabilice el nivel de deuda a Producto Interno Bruto. El programa de consolidación continúa en 2018 y eso nos permitirá no solo estar conteniendo el nivel de deuda, sino empezar a reducir el nivel de deuda a Producto Interno Bruto. Es la métrica más clara con la que podemos ver que las finanzas públicas son sustentables, que las finanzas públicas están disminuyendo el nivel de deuda y por lo tanto digamos, saneando y fortaleciendo las finanzas aún más. Una última pregunta, Luis. ¿Hay todavía margen a disminuir el gasto? ¿Hay rubros en los que se podría recortar? Ha habido un proceso muy importante de ajuste en el gasto. Si ves el nivel de gasto que se presupuestó para 2017, implica una reducción similar, de hecho un poco mayor a la que te mencionaba entre 2015 y 2016. Pero sin duda la eficiencia en el gasto es una tarea permanente que se tiene que hacer en el presupuesto, por supuesto, pero durante el año. Entonces, la tarea de hacer más eficiente el gasto, reducir el dispendio y ser más efectivo en el uso de los recursos públicos es una tarea permanente y que en ningún momento podemos dar por acabada. Lo que sí podemos decir es que hay buenas noticias, la consolidación fiscal se cumplió el año pasado y es una buena señal de que las finanzas públicas están en una ruta sostenible. Y eso es uno de los pilares que sustentan la estabilidad macroeconómica y por lo tanto el desarrollo del país. Pues bien, Luis Madrazo, te agradezco mucho estos minutos para el programa. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de compartir estos datos importantes con tu auditorio. Son buenas noticias, son ahorros que se lograron en el balance público y es importante explicarlos con detalle para que no haya equivocación. Gracias, Luis. El titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda.